Muy bien, en el primer ejemplo, vamos a decir que hay una barra de 2 metros de aluminio, eso es lo largo, a 20 grados Celsius, y va a cambiar su temperatura. Queremos saber cuánto se deforma linealmente y cuánto es la longitud final cuando esa temperatura cambia primero a 80 grados Celsius y en un segundo caso cuando cambia a -5 grados Celsius. Muy bien, veamos. Le voy a colocar acá, bueno, aquí sería el, la barra más o menos tiene esta forma. Vamos a decir que alfa para el aluminio, según la tabla, es 24 por 10 a la -6 sobre grados Celsius. 1 sobre grados Celsius o grados Celsius a la -1. ¿Qué significa eso? Significa que por cada metro, la barra, y por cada metro y por cada grado Celsius que aumente, la barra se va a deformar o va a aumentar su longitud en una proporción de 24 por 10 a la -6 por cada grado Celsius. O sea que si son 2 grados serían 48, etcétera. Los datos entonces serían el coeficiente 24 por 10 a la -6 sobre grados Celsius. La longitud inicial de la barra es de 2 metros. Y la temperatura inicial es de, a ver cuánto es, 20 grados Celsius para el literal A. Y la temperatura final es de 80 grados Celsius. Entonces nos interesa calcular cuánto es la variación de temperatura. Usted lo puede hacer a ojo de buen cubero y decir de 20 a 80 hay 60 grados. Y solo se pone. Yo lo voy a escribir. Temperatura final menos temperatura inicial. Así que sería 80 menos 20 y eso es 60 grados Celsius. Así que la deformación lineal es alfa por L sub 0 por delta T. Es decir, alfa L sub 0. A ver, lo escribo, ¿verdad? Sería 24 por 10 a la -6 por la longitud inicial 2 metros por delta T que son 60 grados Celsius. Note que se va a eliminar grados Celsius con grados Celsius acá. Así que escribimos 24 por 10 a la -6 por 2 metros por 60 grados Celsius. Y mire lo que nos da. Nos da en la calculadora 2.88 por 10 a la -3. Y en otras calculadoras nos van a dar este -3 son 3 ceros y después el 288. Estos son metros. Así que mire usted, la deformación es tan pequeña que nosotros no la notamos. Nosotros vemos que los objetos se están calentando, pero no observamos cómo realmente se van estirando, porque las deformaciones son pequeñísimas. Así que esta sería la deformación. Usted lo puede dejar en notación científica o lo puede pasar a decimales como usted quiera. Eso significa que la longitud final de la barra serían los 2 metros que tenía más el 0.00288 metros que aumentó. Es decir,
La longitud final es apenas 2.00288 metros. Así que le voy a pedir que escriba la mayor parte de decimales, si no todos, para que podamos trabajar y podamos percibir lo que realmente está ocurriendo. La deformación es pequeñísima. En el literal B, ahora la temperatura final es menos 5 grados, así que alfa sigue siendo 24 por 10 a la menos 6. L sub 0 son 2 metros. Temperatura inicial son 20 grados, pero la temperatura final es de menos 5 grados Celsius. Así que aquí sí lo puede hacer, de una vez lo hace, yo prefiero escribirlo. Temperatura final menos la inicial. La temperatura final es menos 5 y la inicial es 20. O sea que delta T sería menos 25 grados Celsius. Significa que la temperatura ha disminuido 25 grados Celsius. Con eso entonces la deformación lineal es alfa L sub 0 por delta T. Sería 24 por 10 a la menos 6 por 2 metros por menos 25 grados Celsius. Así que delta L sería 24 exponente menos 6 por 2 metros por menos 25. Y eso daría menos 1.2 por 10 a la menos 3. Es decir, menos serían 3 ceros. Y después escribimos el 1 y el 2. Y esta es entonces la deformación lineal. No te queda negativa. Conclusión. Si un objeto se está deformando debido a un cambio de temperatura, va a ocurrir lo siguiente. Si la temperatura aumenta, la deformación va a ser positiva y eso va a indicar que el objeto está aumentando sus dimensiones. Pero si está disminuyendo la temperatura, lo que está ocurriendo es que la deformación es negativa. Vamos a hablar de compresión térmica. Se está comprimiendo 0.0012 metros o 12 diez milésimas de metros. Por lo tanto, la longitud final serían los 2 metros. Y si le sumamos este valor, sería lo mismo que lo restemos. 0.0012 metros. Eso me daría un valor de 2 menos 0.0012 y me da 1.9988 metros. Así que observe cómo la dimensión está disminuyendo. Voy a continuar, ya le voy a poner las láminas para que las copiemos. Veamos qué pasaría si hablamos de las líneas férreas. Vamos a suponer lo siguiente. La línea del ferrocarril tiene tramos de 12 metros a 30 grados Celsius. Se le voy a poner a 15 grados Celsius. O a ver, ¿cómo le pongo? La línea de ferrocarril se instala a 15 grados Celsius. Utilizando barras de acero de 12 metros de largo. Aquí yo le digo a usted, mire, usted es el ingeniero
que va a ir a instalar estas barras para las líneas férreas. Tienen 12 metros y la temperatura de ahorita es de 15 grados. La pregunta es, ¿qué espaciamiento debe dejarse para evitar el pandeo y en ese lugar la temperatura alcanza los 48 grados Celsius? A ver si comprendemos el caso. Resulta que nosotros vamos a ir a poner las barras, pero en esas barras va a pasar el tren. Así que tenemos que instalarlas muy bien y además dejar un espacio, porque si la temperatura aumenta y las dejamos muy pegaditas, digamos, van a comenzar a topar unas con otras y se van a comenzar a pandear. Los primeros ferrocarriles les ocurrió eso en Estados Unidos, por cierto. También en el libro hay una foto de eso. Cómo ocurrió que se fueron pandeando. Entonces, nosotros vamos a resolver ese problema. También, hombre, quiero contarle que alguien una vez estaba llevando el curso de física con nosotros. Él trabajaba, creo que todavía trabaja, en una empresa de metalurgia y le llamó mucho la atención el ejercicio, este ejemplo sencillísimo, y me dijo, fíjese que yo trabajo en tal lugar y nosotros allí transportamos lingotes y materiales metálicos en carritos metálicos, pero están a una temperatura alta. Entonces, fíjese que los carritos, como se calientan, calientan los rodos de las llantas de los carritos que se mueven sobre un riel que tenemos. Y cada 6 meses tenemos que cambiar los rieles porque se pandean, se deforman y hay riesgos de accidente. Porque imagínense, un carrito de esos se sale del carril y se cae con los lingotes y le cae cerca a alguien. Entonces la empresa invierte cerca de $22,000 solo en cambiar los rieles cada 6 meses. Y entonces le dije yo, mire, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están cambiando? ¿Por qué no hacen el cálculo de lo que deben hacer? Pues fíjese que ya lo hicimos y me dio los datos. Y le dije, tráigame los datos de qué tamaño son las barras y hay que medir la temperatura que alcanza eso. Alcanzaba como 500 grados, parece, no recuerdo. Entonces en ese caso la temperatura final era de 500 grados. Y me decía, estos son los datos. Es el mismo ejercicio, lo único que va a cambiar es la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente. Usted las mide la temperatura ambiente y la temperatura final, que serán como 500 grados. Hizo el cálculo que nosotros vamos a hacer y descubrió que por la gran diferencia de temperaturas tenía que dejar, por decir un número, cerca de 1 centímetro de distancia entre barra y barra, porque los cambios de temperatura eran muy grandes, entonces la deformación era grande y por eso se le pandeaban. Y entonces le dije yo, eso no puede hacer dejar 1 centímetro. Por eso le están pandeando, están dejando menos y se van deformando permanentemente. Pero si deja 1 centímetro, lo que va a ocurrir es que los carritos se van a salir del riel también por esa distancia que hay entre una sección y la otra. Pues sí, ese es el problema, dijo el muchacho. Sí, por eso la solución es sencilla. Lo único que tiene que hacer es que las barras que va a poner entonces tienen que ser más pequeñas. En Europa, las barras del ferrocarril tienen que tener una distancia mayor que las nuestras o las secciones tienen que ser más pequeñas, porque ya se deforman más. Aquí no hay mucho problema y podemos dejar barras de 12 metros. Así que ahí lo que debe hacer es fácil. Antes de instalar las barras, pártanlas por mitad y entonces dejan 2 centímetros. Y no me acuerdo en realidad el número. Digamos que era 1 centímetro y 2, algo así. Dejen la mitad de la distancia y va a ver que van a dejar de tener ese problema. Llegó a hacer la propuesta a su jefe inmediato superior y bueno, era alguien que nunca llevó física y que quizás había salido de la Universidad Pajarito. Entonces no sabía de lo que le estaba hablando y lo único que hizo fue reírse. ¿Y vos qué vas a saberle? Los dueños eran una corporación y
parece que uno de los dueños tenía confianza con este muchacho que era alumno de nosotros y dice que en algún momento le tocó el tema y le dijo que podían resolver el problema. Para no hacerle muy largo el cuento, el tipo este llamó al que era el jefe de él, al jefe de planta, y le dijo que si él no le había comentado eso antes. Y él le dijo que sí, pero que no tenía sentido. Pues yo le hallo sentido, así que vamos a hacer una cosa, lo vamos a eh, bien, entonces decíamos, le contaba y este muchacho finalmente lo propuso y le dijo, mira, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Si se deforman en menos tiempo, a vos te vamos a descontar, te arriesgarles, sí. Resulta que de esa fecha para acá esos rieles ya no los cambiaron. Resolvieron un problema de $22,000 cada 6 meses. Y usted no está para saberlo ni yo para decirle, pero le cuento que el jefe de él fue despedido y a este muchacho lo ascendieron a jefe de planta. Lo único que no me sentí bien fue que el muchacho, como lo ascendieron, le subieron el salario, ya no siguió estudiando, así que hoy es un ingeniero de mentiritas porque él es el jefe de la planta. Todo el mundo le dice ingeniero, pero no lo es porque ya no siguió estudiando. Entonces ese sí fue un problema, pero resolvió un problema que se puede hacer tan sencillo como nosotros lo vamos a hacer. Fíjese, el paso se fue para allá la cosa. Bien, tenemos una sección, una barra que tiene una longitud inicial de 12 metros y la temperatura inicial es de 15 grados Celsius. El coeficiente de expansión no se lo he dado, se lo voy a poner nada más, en un ejercicio se lo voy a dar. Resulta que el acero y el hierro tienen básicamente las mismas características físicas en cuanto a calor específico, en cuanto a coeficientes de dilatación, porque el acero no es más que hierro con un poquito de carbono. Es decir, que hay aceros de 99,5% de hierro y 0,5% de carbono. Los que llevan ingeniería industrial van a analizar en materiales metálicos el diagrama hierro-carbono, donde se fabrica el acero a diferentes temperaturas y se obtienen diferentes estructuras cristalinas y con tratamientos diferentes, tratamientos térmicos que le dan características diferentes al acero. Por ejemplo, un acero calentado o un acero fundido que usted lo enfría al medio ambiente tiene ciertas características. Aquel que después de sacarlo a altas temperaturas lo mete en agua tendrá otras características. Entonces hablamos de los procesos de templado. También el acero va a ser más dúctil o va a ser más frágil, es decir, va a ser más maleable, más estirable como el de construcción o va a ser más rígido como en una pieza de acero de un vehículo, por ejemplo. Entonces son tratamientos térmicos diferentes. Así que le voy a poner el mismo coeficiente del hierro al acero. Entonces la temperatura final
en este lugar va a ser de 48 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto espacio debo dejar? Veamos la variación de temperatura, será la temperatura final menos la inicial, es decir, 48 menos 15. Y eso sería, a ver, 48 menos 15 es, 48 menos 15 son 33 grados Celsius. Entonces, la deformación lineal que va a tener va a ser alfa L sub 0 por delta T, es decir, 11 por 10 a la menos 6 por longitud inicial que son 12 metros por 33 grados Celsius. Y mire cuánta deformación da eso. Eso daría 11 por 10 a la menos 6 por 12 por 33. Y eso da 4.356 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, 4.36 milímetros. Usted multiplica por 1000 los metros, le va a dar milímetros. Quiere decir que el espacio que debe dejarse en este lugar debe ser de arriba de 4.36 milímetros. Probablemente sea 4 milímetros y medio. Es decir, entre 4 y 5 milímetros. Casi la mitad de un centímetro. Y ese sería el ejemplo 2. Y eso resuelve muchísimos problemas en metalurgia, por ejemplo. Muy bien, antes de cerrar esta parte, quiero contarles que es probable que nosotros podamos calcular también, le voy a poner acá la longitud final. ¿Qué pasaría si yo le pido la longitud final? Bueno, ya lo hicimos en el anterior. Lo único que hicimos fue sumar o restar, que es lo más fácil. Pero a veces no vamos a tener acceso a esa información, entonces nos van a pedir la longitud final de una vez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Delta L es longitud final menos longitud inicial. Entonces, delta L dijimos que era alfa L sub 0 y delta T. Eso es longitud final menos longitud inicial. Voy a pasar esta longitud inicial al otro lado. Mire, alfa L sub 0 delta T. Voy a pasar a sumar L sub 0 y le quedará longitud final. Factor común L sub 0. Alfa y delta T más L sub 0 entre L sub 0, 1. Así que una ecuación directa para calcular la longitud final sería la longitud inicial por 1 más alfa por delta T. Y esta va a ser la ecuación que vamos a usar nosotros para calcular la longitud final directamente. Más adelante vamos a usar esta ecuación para hacer algunos cálculos. Y ahí está. Ese sería entonces el ejemplo 2. A ver.